Europa y Asia. Se ha desempeñado como consultor para varios jefes de Estado y de Gobierno en las Américas y también para diversas ramas del gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, se ha desempeñado como consultor para varias agencias multilaterales como el Banco Mundial, PNUD, BID, OEA y Unión Europea. Es miembro de una variedad de juntas académicas del sector privado en todo el continente americano y es también comentarista frecuente de los principales medios de comunicación del mundo. El enfoque de su trabajo incluye temas como democracia, cultura política, seguridad, tráfico de drogas e industrias ilícitas relacionadas, partidos políticos, campañas y elecciones, opinión pública, entre otros. Tiene un amplio currículum de excelencia profesional, así como personal, con una cercanía y calidad humana que realmente lo caracterizan. La situación del mundo y del país en el futuro inmediato nos inquieta a todos. Es importante analizar el contexto actual y las proyecciones para el corto y mediano plazo, cómo nos preparamos y qué hacemos para contribuir a un cambio en las relaciones políticas y económicas que fortalezcan los principios de la democracia y sobre todo que den una perspectiva de futuro, una mirada de futuro. Tenemos el agrado de compartir la vasta experiencia de Eduardo, que nos hablará sobre las respuestas del COVID-19 y el futuro de la democracia en ese marco, haciendo una comparación con las respuestas y situaciones de otros países de la región. A continuación, invitamos a nuestro conferencista para poder escucharlo. Adelante, por favor, Eduardo. Bueno, Rosario, te agradezco mucho por esa muy generosa presentación y la verdad es que es un verdadero orgullo poder estar nuevamente con ustedes. Yo te compartía que creo que fue el año 88 o 89 cuando un miembro muy importante de tu institución, Herbert Mueller, me iba a dar una conferencia ahí junto con mi profesor en ese entonces, James Malloy. De manera que es para mí un gratísimo placer poder volver a hablar ante la membresía de este distinguido círculo. Es más aún un enorme placer poder ver, por lo menos virtualmente, a tantos viejos amigos, no por las edades, pero más porque los conozco hace mucho tiempo. Veo los nombres ahí de la gente que está ahí a punto de escuchar lo que voy a decir y verdaderamente me enorgullece que ustedes se hayan tomado el tiempo de venir a escuchar algunas reflexiones mías. La intención mía no es entrar en un análisis profundo de ningún país en particular, más bien lo que voy a compartir con ustedes son una serie de reflexiones que surgen en parte del encierro, ¿no? Porque escribiendo acá desde el epicentro de la pandemia y particularmente en un día cuando hemos llegado a tener más de 200 muertos en el día, el récord para la Florida, y donde este país adoptado mío acaba de sobrepasar los 150,000 muertos, es importante hacer algunas reflexiones y por eso la conferencia quiero titularla, ¿no? Bolivia desde una visión comparada. Y lo importante de empezar así es porque en gran medida es muy difícil analizar la situación de Bolivia por las complejidades que tiene y particularmente por la audiencia, ¿no? A la que me está escuchando ahora, que son profesionales a los cuales yo tengo que recurrir para entender lo que pasa en el país. Pero creo importante empezar con la siguiente observación. En primer lugar, pienso que la democracia, no solo en Bolivia, pero a nivel mundial, está en serio peligro. Y voy a volver a este tema porque creo que se ha dado una regresión muy preocupante y una regresión que no es solo producto del COVID-19. El COVID-19 más bien
el manejo del COVID-19 ocurre en un momento en que la democracia está absolutamente debilitada en todo el mundo. Y por supuesto en el caso boliviano también. Pero quiero partir con un marco conceptual para ver cómo es que Bolivia está lidiando con este tema. Y yo creo que hay tres cosas importantes como marco para entender por lo que pasa Bolivia. Primero, es un complejo legado de una democratización inconclusa, una democratización que empieza pues a finales de los 70 y que en mi opinión más o menos el año 85. Seguido, por supuesto, por 14 años de una democracia que, para no faltarle al respeto a nadie, clasificarla como una democracia iliberal, una democracia muy en la línea de otras democracias iliberales en el continente y en otros lados del mundo, que nos lleva de 2005 al 2019. Pero la tercera pata de este marco es esta transición de 10 meses que no logra cumplir con la tarea de patrocinar elecciones por una parte y de gobernar para recuperar un régimen democrático, que yo pienso que fueron las dos tareas con las que se le encargó al régimen de transición. De manera que son estos tres puntos que yo creo que son importantes para entender por qué la situación en Bolivia es tan compleja y por qué la situación nos pone hoy en día frente a dilemas muy, muy preocupantes. Pero ahora bien, habiendo dicho eso, ¿no? Es también importante entender que si bien la situación boliviana es extrema, no es única. Más bien, yo diría que Bolivia sufre de los grandes males que hoy afectan a todas las democracias, incluyendo las de Estados Unidos, las democracias presidenciales por una parte, las democracias parlamentarias y obviamente no solo Estados Unidos y Europa, pero en todos aquellos países que de alguna manera han intentado seguir la vía de la democracia representativa, que es precisamente la democracia a la que me refiero y que está en crisis, ¿no? Yo siempre digo que estudiar Bolivia es importante, estudiar casos pequeños es importante, porque nos ayuda a entender más bien, a veces los patrones son tan extremos en países pequeños que nos ayudan a entender los problemas en sociedades mucho más grandes o digamos, sociedades donde es mucho más difícil estudiarlas por la enormidad de un país como Estados Unidos o los países como, inclusive como países como Brasil. Por eso creo que la reflexión a partir del caso boliviano de alguna manera me ayuda a pensar sobre lo que estamos viviendo en otros países. Ahora, yo no voy a analizar acá toda la gama de problemas que afectan a la democratización en la región y en el mundo, ¿no? Pero sí creo que es importante referirse por lo menos a una parte de esta complejidad. Y es a lo que yo llamo, y tomando esto básicamente estudio de política en los Estados Unidos, que es lo que se viene denominando el tribalismo político. ¿A qué me refiero por tribalismo político? Pues me refiero básicamente a tres características básicas. Primero, grados extremos de polarización, pero sobre todo de vaciamiento del centro del espectro político. Si bien nos hemos dedicado a analizar los extremos y cargarlos y definirlos, yo creo que lo que nos ha faltado mucho es entender esta noción de vaciamiento del centro del espectro político. Ha desaparecido el centro político, no solo en Bolivia, pero ha desaparecido especialmente, visto acá desde Estados Unidos, ha desaparecido la capacidad de construir un centro político. El segundo problema, y un problema serio, es el colapso de la confianza en las instituciones tradicionales políticas. Y acá es importante hacer algunas observaciones. Miren,
En los países como Estados Unidos y gran parte de Europa, durante mucho tiempo se hablaba de la cultura cívica, se hablaba de esa idea, ¿no? Que el ciudadano tenía extraordinaria confianza en sus instituciones políticas. Y de alguna manera siempre pues había menor confianza en los actores políticos que en las instituciones políticas. Pero lo que caracteriza hoy a todo el mundo es el colapso de la confianza en las instituciones de la democracia. Tal es así, por ejemplo, que en Estados Unidos, en una de las últimas encuestas, el Congreso apenas llega a tener el 13% de confianza del electorado norteamericano, ¿no? Lo mismo podemos decir de instituciones en Europa, podemos decir obviamente como promedio en América Latina, aunque está por encima de la confianza del Congreso en los Estados Unidos, las instituciones de la democracia en casi toda América Latina y especialmente en Bolivia están pues por el suelo. Y eso lleva a la tercera característica que hace que sea tan compleja la situación. Es la incapacidad, dadas esas dos primeras circunstancias, de lograr consensos para resolver desde problemas muy simples hasta los problemas más complejos que nos afectan. Y en ese sentido, la resolución de los conflictos pasa por algo que a mí me parece que es importante mencionarlo, no porque sea un tema recurrente de uno de los candidatos a la presidencia acá, pero el tema es el constante cuestionamiento a la motivación del adversario. Es decir, siempre hay un cuestionamiento por qué están metidos en la política, por qué están tratando de resolver este problema. Debe haber alguna otra motivación por la cual están involucrados en la política. Y ese constante cuestionamiento de la motivación del adversario hace que sea imposible la construcción de consensos para resolver problemas desde simples hasta muy complejos, ¿no? Entonces, este es un poco el marco al que me querría referir, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿no? Particularmente en el último de no poder lograr consensos, ¿no? Particularmente en temas centrales de política pública, ¿no? Y esto va desde, por ejemplo, la incapacidad de organizar elecciones, la incapacidad de resolver problemas como el cambio climático, resolver temas de crisis económica, ¿no? Construir mejores sistemas de salud, etcétera. Y por supuesto, hoy en día, lidiar con el tema del COVID-19, ¿no? Y vemos en particular la extremidad del manejo, del mal manejo de la pandemia que se está dando en los Estados Unidos, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Estos temas complejos no son la causa de la crisis en Bolivia o en el resto de la región. Es una crisis, si se quiere denominar así, que viene arrastrándose desde los 80s. Es el legado fallido del intento de construir una democracia representativa en el país, ¿no? Y que ojalá, pues, en un futuro próximo podamos hablar de otra forma y de celebrar quizás algo que nos tenga mejores noticias. Entonces, ahora quiero hacer un paréntesis y hablar un poco sobre la pandemia en particular y hablar sobre cuáles son los dilemas que yo veo, las reflexiones por lo menos que quizás con la ayuda de ustedes me ayuden un poco más bien a mejorarlas, ¿no? Primero, como todos sabemos, la pandemia afecta a todos y a todas en todas partes del mundo. No importa que uno sea del MNR o del MAS, o sea republicano o demócrata. Nos afecta a todos y nos afecta quizás de manera desigual, pero al final del mundo nos afecta a todos. Algunos se recuperan, otros no, pero nos afecta verdaderamente de manera igual a todos, ¿no? Pero lo importante de esto, al menos lo que creo que es importante en la reflexión, es decir simplemente que el COVID llega justo en el peor momento.
donde el tribalismo político contribuye a que no solo sea difícil, sino imposible lograr un consenso para enfrentarlo, ¿no? Como dije hace un momento, todos dudan de la motivación del otro. Y esta situación es particularmente compleja en democracias cuyo ciclo electoral coincide con el COVID-19. Y podemos hacer simplemente un viaje por varios países para entender esta reflexión. Las elecciones, por ejemplo, recientes en Polonia, ¿no? En Croacia, en Macedonia, quizás la que mejor conozco porque he estado involucrado de alguna manera, la de República Dominicana, ¿no? La de Bolivia y la que viene ahora en Estados Unidos en noviembre, ¿no? Acá hay recurrentes temas, ¿no? El tema de si se debe o no postergar las elecciones por el tema del COVID-19. ¿Qué es lo que hemos visto? Que Polonia, Croacia, Macedonia y República Dominicana han tenido elecciones y elecciones muy complicadas. Elecciones que han tenido consecuencias serias en algunos casos, el caso dominicano, por ejemplo, donde se dispara la tasa de infección y donde sobre todo tiene un impacto muy fuerte sobre la tasa de participación electoral. De manera que ahí hay una situación muy aleccionadora, ¿no? Para aquellos países que quieren tener elecciones en plena pandemia. Pero también está el tema de los recursos del Estado, ¿no? El uso de los recursos del Estado. Vemos obviamente el debate central de que algunos gobiernos utilizan recursos del Estado para hacer campaña, por supuesto, pero también están de alguna manera involucrados en usar el COVID como parte de la campaña. Y eso ha sido un dilema recurrente en países como Macedonia, ¿no? En países como República Dominicana, reitero el caso, y por lo que leo en la prensa, en Bolivia es parte frecuente de las acusaciones y contraacusaciones que van y vienen, ¿no? Y por último está el tema que ha sucedido en países, el tema del fraude, ¿no? Si en este contexto es posible o no posible hacer fraude. Estamos hablando acá en este país, en Estados Unidos, ¿no? El mismo presidente del país habla todos los días de la posibilidad de un fraude si es que se hace por correo, ¿no? Probablemente el correo de mayor confianza en el mundo. Hoy el presidente ha contribuido a que nadie le tenga confianza al correo y que empecemos a pensar en una posibilidad de que va a haber fraude en noviembre. Entonces, son esos temas que hacen que no solo se continúe deslegitimando la democracia, que haga que perdamos más y más confianza en todas las instituciones de la democracia y, como dije ahora, en el caso del mismo correo, ¿no? Entonces, eso hace que sea pues algo muy complejo entender el tema del COVID y la democracia, y si el COVID está dando más bien a minar la ya frágil base de la democracia representativa en América Latina. Ahora bien, habiendo dicho eso, ¿no? Déjeme hacer una reflexión en reversa, digamos. El virus como tal no es una amenaza externa clásica que digamos que podría haber manifestado o se podría haber desatado una especie de efecto bandera, que en inglés se llama el síndrome de Rally Around the Flag. Cuando hay un ataque externo, ¿no? Todos los ciudadanos pues tienen tiene el efecto de todos, ¿no? Apoyar al que sea el presidente, ¿no? Es decir, es el aumento repentino y sustancial, ¿no? De la aprobación pública de un jefe de Estado que se produce pues en momentos de eventos internacionales dramáticos. Y lo interesante del COVID, no hay país que yo he visto donde no se hayan hecho analogías de guerra para explicar la magnitud del COVID-19. Pero lo interesante es que si bien el COVID-19 ofreció
a nuestros gobernantes la oportunidad de dejar de lado las disputas políticas, de dejar de lado los problemas, digamos, de elecciones fraudulentas, huelgas, disturbios, ¿no? Y todo para construir unidad y llegar pues a poder de una manera conjunta enfrentar esta amenaza, ¿no? Es decir, el COVID debería haber sido la oportunidad para sobreponernos al tribalismo político. Más bien la reflexión que yo hago con ustedes hoy es que más bien lo que la pandemia ha hecho es que ha intensificado el partidismo y ha levantado acusaciones de que se gobierna aprovechándose de la situación para tomar más poder, para reprimir disidentes, para suspender derechos constitucionales, prolongar sus mandatos, etc. Y podemos a veces hacer un repaso en varios lugares del mundo. No voy a hablar mucho del caso boliviano, pero ahí tenemos la dicotomía entre un Evo Morales que moviliza a la población, ¿no? que promueve manifestaciones y que pues obviamente cuestiona, ¿no? Todo lo que hace el gobierno, y por otra parte un gobierno que recibe críticas por una actuación que también lleva a muchos a que cuestionen esa actuación. En Brasil, pues todos conocen al presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Un presidente, digamos, de derecha, que ataca alcaldes y gobernadores y que pues, criticó todo lo que era distanciamiento social, el uso de máscaras y todo, y pues obviamente fue el que bautizó al COVID como una gripezinha hasta que le dio el virus, ¿no? Y con suerte se ha recuperado. O un caso como el venezolano, un país donde la polarización ha sido una característica permanente, por lo menos durante los últimos 20 años. Y hoy Nicolás Maduro usa la llegada del coronavirus para encarcelar a opositores políticos, tomar medidas enérgicas contra cualquier forma de disidencia y pues negando, además, curioso, ¿no? Es negando la gravedad del coronavirus, ¿no? Y podemos ir a Europa, en Hungría, por ejemplo, en alguna medida, pues Víctor Orbán ha sido acusado de haber patrocinado un golpe de Estado del coronavirus, que es lo que lo llamaron, y particularmente a través de una ley en el Parlamento, ¿no? Que hace básicamente que pueda gobernar por decreto y sin fecha de finalización, estableciendo penas muy severas, ¿no? Y obviamente penas muy severas para cualquiera que viole la cuarentena, ¿no? Lo mismo en Francia, digamos, en Francia tenemos hoy una política que en tiempos de paz ha sido reemplazada, enojadísimo sobre cómo llevar a cabo la guerra contra el COVID, ¿no? En Alemania, el país que quizás mejor lo ha hecho en Europa, donde Angela Merkel tampoco ha evitado la controversia, ¿no? Y aún corre una investigación que cuestiona el enfoque centrado en el Ejecutivo. Podemos ir a Turquía, donde el presidente Erdogan básicamente ha bloqueado la capacidad de los alcaldes de oposición para poder recaudar fondos, para poder llevar a cabo campañas en Estambul y Ankara, ¿no? Y obviamente lo que ha hecho es básicamente un estado paralelo para socavar, pues básicamente la posibilidad que la oposición tenga ciertas opciones de participación democrática. Y en ese sentido también creo que es importante, pues simplemente en este viaje, ¿no? Ver lo que sucede en Estados Unidos, en un enfrentamiento jamás visto, y como decía Rosario, yo vivo en este país desde el año 75, jamás he visto el enfrentamiento que hoy existe con demócratas, con sus gobernadores, con la prensa, con científicos, con todo el mundo, algo que verdaderamente ha llevado a grandes pensadores de este país a concluir que la democracia en Estados Unidos está en serio riesgo, ¿no? Podrían muchos casos más, pero demostrar
más que nada, que el debate en Bolivia no es único y que más bien es parte de lo que sucede en todo lado. Bueno, ya tratando de llegar a concluir un poco, ¿no? ¿Por qué diríamos que el COVID no unifica y más bien exacerba el tribalismo, ¿no? Y acá yo creo que hay tantos sociólogos y politólogos y economistas en la audiencia, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente los voy a mencionar. Por supuesto que hay factores sociales, políticos, económicos, pero sobre todo estructurales, que en los últimos 30 años por lo menos han contribuido al vaciado del centro político y del enfoque, ¿no? Consensuado dentro de una democracia liberal. Es decir, yo estoy tratando de entender esto no como un problema que solo atañe a los que están hoy en funciones ejecutivas. No estoy hablando tampoco de los presidentes que nos dejaron, ni estoy hablando de los presidentes que se fueron hace mucho tiempo. Yo creo que esto es un legado estructural que atañe a todos porque demuestra la en la que no han sido capaces de resolver problemas sociales, políticos y económicos profundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos que en este contexto de déficit estructural tan serio, a medida que proliferan las elecciones, que han sido cosas buenas, ¿no? La gran paradoja es que los ciudadanos se han sentido cada vez menos representados por los políticos que eligen, ¿no? A la vez, estas democracias no han podido abordar de manera satisfactoria los problemas de desarrollo, los problemas de empleo y el bienestar de sus poblaciones, ¿no? Y por eso, de alguna manera, lo que hemos visto al cabo de los últimos 30 años, ¿no? Es que si bien ha habido un avance en muchos aspectos, hemos tenido también recurrentes recesiones, al menos una por década. Y son esos momentos que erosionan precisamente más la confianza que tiene la gente en su élite gobernante. Y por ahí está el problema, ¿no? Otro tema que es importante en ese contexto de crisis económica, ¿no? y de la incapacidad de resolver algunos de los problemas estructurales, socialmente hemos tenido unos cambios dramáticos, básicamente demográficos a escala global, que no tengo el tiempo ahora para analizarlo completamente, pero vemos en las últimas 3 décadas el movimiento masivo de personas, comenzando con que se mudó de las zonas rurales a las ciudades, y después obviamente este gran movimiento global que es como resultado pues de varias cosas: guerras internas, violencia, drogas, crisis económica, reunificación familiar, gente en busca de mejores oportunidades. Es que ha sido extraordinario. Y aquellos de ustedes que conocen Estados Unidos o que viven en Estados Unidos, ¿no? Saben el cambio demográfico que ha experimentado este país. Una gran fortaleza, porque este es un país de inmigrantes que ha sido construido por estas grandes olas de inmigrantes a lo largo de su historia. Pero algo ha sucedido en los últimos 30 años también, que ha creado un enfrentamiento entre este movimiento de personas y el sistema democrático, y particularmente de parte de aquellos que se han sentido completamente marginados y que sienten que han perdido su país. Estos factores contribuyen a la crisis de gobernanza, al déficit de gobernanza, y sobre todo, yo diría, al déficit democrático en general, ¿no? Este es un tema muy guiado por Pippa Norris, profesora en Harvard, ¿no? que demuestra básicamente que el déficit que existe es entre lo que pide la gente, por una parte, y la incapacidad de los gobernantes de satisfacer todas esas demandas. Eso se traduce en un déficit que, por supuesto, al final
llega pues no solo a debilitar a la democracia, pero que lleva en los últimos 20 años y que continúa siendo parte del proceso, lleva no solo al colapso de los sistemas de partidos tradicionales, pero lleva a la aparición de partidos nuevos, de populistas, de líderes y movimientos que prosperan precisamente en electorados polarizados y donde el centro ya no existe, ¿no? Y obviamente esta es una posición, y yo supongo que controversial en algunos círculos, ¿no? Estos nuevos actores no solo usan las elecciones para alcanzar el poder, sino también usan estas herramientas de la democracia para cambiar las reglas y para intentar permanecer en el cargo indefinidamente. Esta historia es bien conocida en toda América Latina y el COVID solo la exacerba, ¿no? Entonces, en este sentido, es que yo quería compartir con ustedes esta lógica en esta comparación, porque lo que creo que se da es algo muy preocupante, ¿no? Que los gobiernos en las últimas décadas, al no poder resolver estos problemas profundos estructurales, lo que han hecho es que han cada vez más postergado la posibilidad de una resolución de problemas tan complejos, especialmente mientras cambiamos demográficamente y crecemos en términos poblacionales. Y en ese sentido, lo que ha sido la respuesta universal al tema del COVID. Y quizás acá la salvedad quizás sería la salvedad europea, ¿no? Ahora con lo que me refiero. Fíjense que los sistemas de salud creo que son un buen indicio, un buen indicador de cómo hemos fracasado como democracias representativas en las Américas, ¿no? Fijémonos. He hablado en Bolivia, por ejemplo, del auge del 2005 al 2019, donde, dado ese auge económico, podría haber pensado en construir o por lo menos de alguna manera intentar producir un sistema que pudiese responder a las necesidades en una situación como la que vivimos. Pero ese no es solo el caso de Bolivia. Veamos acá en Estados Unidos, el país, si no el más rico del mundo, uno de los países más ricos del mundo, con el peor sistema de salud y precisamente por la politización del debate sobre la salud. Acá se intentó en varias ocasiones, fue tema central en la elección del año 92, no se pudo resolver, tema central en la elección de Obama el 2008, no se pudo resolver y se resolvió apenas con una cosa llamada Obamacare y que hoy ha sido básicamente desmantelada. No es en vano que tenemos la crisis tan profunda respecto a la respuesta del COVID. Y creo que esto es importante entenderlo. Cuando uno politiza temas de política pública que deberían ser política de Estado, llegamos a resultados como los que tenemos. Bueno, ya concluyendo entonces. La preocupación mía es que quizás estamos pasando, ¿no? Visto desde donde me siento hoy, un retroceso democrático preocupante, ¿no? Que quizás es más acelerado en otros países, pero que acá, visto desde acá, llego a una conclusión sorprendente, que es que la democracia liberal occidental representativa podría no sobrevivir a la pandemia del COVID, ¿no? Una observación algo dramática, ¿no? Pero lo digo precisamente viendo la aparente imposibilidad de salir del lugar donde nos encontramos hoy, ¿no? En esta era del retroceso democrático, ¿no? Particularmente algunos actores piensan que pueden concentrar el poder en el Ejecutivo, ¿no? Pueden atacar a ellos, pueden atacar a los científicos y pueden más bien, lo han venido haciendo, contribuyen a las tendencias centrífugas de la política. Es decir, otra vez, responder a la pandemia hace que
lleve necesariamente a la concentración de poder. Y por eso quizás hay gente, ¿no?, que piensa, ¿por qué los chinos no han tenido el problema? ¿No? Porque no tienen que preocuparse de los dilemas de la democracia. Tienen que preocuparse de los sindicatos, de las manifestaciones, de la crítica. Y en ese sentido, pues hay muchos acá que piensan que la única forma de sobrevivir al COVID es centralizando el poder, ¿no? En ese sentido, yo pienso que el retroceso democrático es una posibilidad real, ¿no? Real en Latina, real acá en Estados Unidos, real en Europa y en otras partes del mundo. Y para mí el desafío es cómo países como Bolivia puedan aún mitigar efectos adversos y reconstruir la institucionalidad. Y termino con esto, dando cuatro sugerencias. ¿Cómo se podría construir el centro para reconstruir la democracia? Y esa es la pregunta que vengo haciendo, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, es pues obviamente algo lo más difícil quizás de lograr, es que la élite política necesita abordar los factores estructurales, ¿no? Para reconstruir institucionalidad. Lo que hemos visto y la gran paradoja de los últimos años es cómo en épocas de gran abundancia destruimos la poca institucionalidad que teníamos, ¿no? En ese sentido, creo que es por eso digo, la única forma de reconstruir una democracia y de reconstruir el centro es abordando los factores estructurales que han contribuido a que lleguemos donde hemos llegado. Segundo, pienso que existe una necesidad urgente de restablecer la confianza en las tres ramas del gobierno: las instituciones burocráticas, los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que esa es una tarea tan grande porque parte pues del tercer factor, que es el desafío es cómo ciudadanos críticos que tengan preferencias diferentes, pero que no vean a los miembros de los otros partidos como enemigos de la nación, ¿no? Ese es un desafío profundo. Es decir, cómo lograr que no, la democracia sea incluyente y no exclusiva de algunos que consideran que son los únicos patriotas, los únicos que ven de una manera específica el futuro del país, ¿no? Y cuarto es poblar el centro requerirá el restablecimiento de la confianza en los medios de comunicación, ¿ya? Y esto, pues, podríamos hablar toda la noche sobre este tema, pero cómo se han venido abajo los medios, se han venido abajo de la misma manera que las tradicionales instituciones políticas, ¿no? Y obviamente el surgimiento de medios sociales, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora TikTok, ¿no? Refuerzan la aparición de opiniones y cosmovisiones matizadas, etcétera, ¿no? Pero es vital, en mi opinión, reconstruir la confianza en los medios tradicionales, ¿no? Son cuatro ideas que sugiero como parte de repensar un poco hacia dónde vamos, y en ese sentido, entonces, concluiría, ¿no?, viendo que simplemente lo siguiente, ¿no?, que a menos que ocurra algo dramático en nuestro país, acá y globalmente, mi temor es que la democracia representativa va a ser reemplazada por gobiernos, no quiero llamarlos, no quiero calificarlos, ¿no?, pero va a ser reemplazada por gobiernos que ofrecen a los votantes respuestas simples a preguntas complicadas. Y todos sabemos a qué lleva eso al final de cuentas. Entonces, termino ahí para que pueda escuchar sus comentarios y críticas a lo que acabo de exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Te quedamos muy agradecidos. Ha sido excelente la exposición, muy clara, muy preocupante, por supuesto.
14 años de auge que nunca se ha visto en la historia nos han llevado a la destrucción institucional y a ponernos en una pelea tribal. Y que, como tú dices, la democracia liberal está en riesgo y quién sabe, vamos a llegar a un autoritarismo que va a dar pan y circo a toda la población. En fin, tengo hasta el momento una sola consulta para ti, es más bien para el círculo. Amparo Vallivian nos dice, ¿por qué no hay más debates de este tipo, pero a nivel presidencial, es decir, de los candidatos virtuales, similares a esta conferencia, sobre qué base de los temas que preocupan más a la población? Esta pregunta está apoyada por Franz Ondarza y por Jorge Rolando Zapata. Es verdad, ha estado siempre en nuestra mente el llevar a cabo este tipo de conferencias, pero teníamos un poco de resquemores de si es esto lo que más necesitamos o si estamos en posibilidades de hacerlo, porque puede generar más bien mayores problemas. Pero en fin, vamos a tomar en cuenta esta sugerencia, me parece muy bien. Como te digo, no es una pregunta tanto para ti, porque me imagino que tú también la apoyas, pero vamos a ver como círculo si realmente patrocinamos este tipo de eventos. Hay otra, no, por el momento no veo mayores preguntas. A ver, vamos a ver. Yo tengo una. Sí, adelante, por favor. Señor Gamarra, ¿qué podría hacer un gobierno como el nuestro aquí en los Estados Unidos, como en Bolivia, para restaurar el prestigio y la influencia social de las instituciones? ¿Qué podría hacer el gobierno de Bolivia? ¿Se refiere usted? Bueno, yo vivo en la usted. La pregunta es, así en los Estados Unidos como en Bolivia también. No sé si la respuesta o la receta es la misma. Sí, la pregunta es algo compleja, ¿no? Porque no es que Bolivia y Estados Unidos vivan la misma realidad. La realidad de Estados Unidos es muy diferente y hay factores específicos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, ¿no? Lo que he tratado de señalar en esta conferencia es que la democracia como tal ha sido una serie de legados históricos a los que me referí, pero también por la actuación específica de nuestros gobernantes, ¿no? Pienso yo, ¿no?, que al menos en Estados Unidos, el cambio solo se va a poder dar, ¿no? Y quizás esto sea una decisión demasiado partidista, pero el cambio solo se va a dar cuando haya un recambio. Yo francamente temo 4 años más del presidente Trump y los temo desde la perspectiva en la que yo manifesté en mi conferencia. De la misma manera que yo temo, ¿no?, la profundización de tendencias autoritarias en nuestros países en América Latina. Y por eso pienso que la única forma, ¿no?, de resolver los problemas de la democracia en Bolivia, pues en gran medida parte, ¿no?, del respeto a la institucionalidad. Y creo que en ese sentido hay muchos sectores en Bolivia, empezando por una institución como el Círculo, ¿no?, que pueden contribuir precisamente a que no se pierda, pues, ambientes, inclusive oportunidades como estas para promover el diálogo. Por eso esa primera pregunta es muy importante. Sí deberían patrocinar debates como estos de los candidatos para ver cuáles son las opciones y preguntarles básicamente, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de políticas públicas, ¿no? Pero a mí en particular no hay una
bala de plata, digamos, para resolver este dilema que tenemos ahora. Estos problemas se resuelven solo, y quizás esto suene demasiado cliché, ¿no? Solo se resuelven con más democracia, no con menos democracia. Y la tendencia hoy, ¿no? Porque parece que uno puede resolver los problemas complejos con respuestas simples, pero la democracia no es así, la democracia es compleja y solo se resuelve con más democracia, no con concentración de poder, no con mensajes, no que denigran al opositor. Gracias, Eduardo. Completo la idea de Amparo Vallivian, que decía que ella piensa que debía empezarse por preparar preguntas sobre la base de una encuesta de opinión sobre los temas que más preocupan a la población. El calendario electoral está bastante apretado y ya en octubre tenemos las elecciones, si es que no son postergadas nuevamente, pero que es importante preparar adecuadamente un cuestionario y no queda mucho tiempo, ¿no? Es decir, pero eso obviamente no es una cosa, no es una pregunta tan dirigida a ti, sino para que el círculo tome en cuenta un cuestionario, cosa que después en nuestra conferencia, donde someterse a ese cuestionario. También hay otra pregunta que dice, dada su lectura, o sea, tu lectura, Eduardo, de la realidad boliviana, ¿cómo ves la situación política, económica y social en el 2021? Este es un ejercicio de adivinación que tiene que ser, pero te dejo. Bueno, otra vez dado el hecho de que viendo simplemente la lista de la audiencia, ¿no? Ustedes saben mucho más de ese tema que yo, pero les voy a contestar de la siguiente manera. Acabo de leer el informe actualizado de Alicia Bárcenas, ¿no? Sobre hacia dónde va la región. Y si uno completa eso con el análisis que hizo el Banco Mundial como hace 3 semanas, ¿no? Las noticias no son muy buenas. Estamos en plena crisis y esa crisis no va a resolverse de manera inmediata, aún con la aparición de una vacuna, que sí es una buena noticia, pero definitivamente no vamos a resolver este problema de manera inmediata, ni siquiera en el mediano plazo. Este es una crisis que va a demorar años en resolverse por el impacto que ha tenido y el impacto, aquellos que son economistas pues me corregirán, pero el impacto probablemente, no solo por el impacto de lo que ha tenido, pero ya por lo que venía acarreando Bolivia, ¿no? Probablemente estamos volviendo a cifras de 1990. Y eso, porque eso significa que hemos perdido básicamente una generación de crecimiento, ¿no? Eso preocupa mucho. En ese contexto, entonces, ¿no? Las advertencias que hace Alicia, el hecho de que vamos a tener sociedades mucho más pobres y sociedades mucho más, digamos, activas, justamente por el nivel en el que se encuentran, con 80% de la población en situaciones de informalidad. También. La crisis es profunda, ¿no? Ya. Y la recuperación de eso va a ser enormemente difícil. Y eso va a llevar, lamentablemente, y visto desde la óptica quizás de otra cosa que he estudiado mucho, de seguridad y de inseguridad, probablemente nos vamos a enfrentar a sociedades mucho más inseguras. Y pienso que esto, lamentablemente, Bolivia no va a ser inmune a eso, porque otra vez, reiterando lo que dije al principio, el caso boliviano es un caso extremo de la realidad regional. Y si vemos ese análisis de Alicia, entonces pienso que lo que pudiese venir en Bolivia pudiese ser muy preocupante para el año 2021. Gracias, Eduardo. José Carlos Paz nos hace una pregunta. Dice, ¿cuáles son las posibilidades de construir ese centro en Bolivia? Es decir,
algo que vaya, la política se centralice y no esté en los extremos. ¿Crees que existe un candidato de centro en el actual proceso electoral? Y Claudia Querejasu complementa esto diciendo, para evitar, si al tema del tribalismo político y la pandemia le unimos la desaparición de los amortiguadores económicos que ocasionaron mayor inequidad, ¿cuál sería la sugerencia para llenar ese centro político? Sobre algunos puntos básicos para un acuerdo político lo más factible posible. No voy a, obviamente, mencionar a ninguno de los candidatos. Simplemente lo que quisiera decir es que es responsabilidad de la élite política boliviana en conjunto, ¿no? Construir el centro significa minimizar las posibilidades de polarizarse aún más. El electorado boliviano es un electorado extraordinariamente polarizado. Es un país que viendo inclusive encuestas, algunas encuestas en las que yo estuve involucrado, aún demuestran que Bolivia, a pesar del proceso de cambio, a pesar de todo lo que dijo haber hecho el gobierno anterior, Bolivia hoy sigue siendo 2 o 3 o 4 Bolivias. Una Bolivia polarizada en términos raciales, una Bolivia polarizada en términos económicos, una Bolivia polarizada en términos regionales inclusive. Es decir, a pesar de todo, no hemos resuelto esos problemas claves que tenía el país. Y yo pienso que la élite política, aquellos que están precisamente hoy en día en posiciones de resolver el tema, ¿no? Tienen que minimizar la polarización, tienen que intentar construir opciones que de alguna manera integren al país, ¿no? Y que traten, pues obviamente, de minimizar esos 2, 4 Bolivias que siguen existiendo. Y que si no logramos hacer eso, pues obviamente la profundización de la polarización mayor, porque lo que sí me han dicho las encuestas de manera muy clara, el MAS sí es una opción política muy popular todavía y que obviamente representa a una población que aún se siente excluida y es una población que ve los procesos electorales como amenazas a esos pequeños avances que lograron durante los últimos años. Y entonces, en ese sentido, yo diría que es fundamental, ¿no?, que los candidatos a la presidencia hagan recomendaciones que de alguna manera, ¿no?, formas de cómo van a resolver, o por lo menos cómo van a intentar resolver esa problemática de una Bolivia tan dividida, tan compleja como la que tenemos. No sé si uno de los candidatos tiene mejor perfil para hacer eso, pero sí voy a hacer la siguiente observación atreviéndome a insertarme en el complejo debate político boliviano. La polarización es tal que cuando hay polarización, un candidato que tiene cuando un candidato lleva una ventaja significativa, ¿no?, y cuando la opción politizada opositora tiene múltiples opciones, es muy difícil apostar en contra de esa opción fuerte que ha estado en el gobierno durante mucho tiempo. Simplemente lo digo como analista político, ¿no? Y viendo la experiencia que ha pasado Venezuela y que no logra resolverla, por lugares donde hay oposiciones fragmentadas, atomizadas, pero que representan un polo. Es decir, lo que tenemos son 2 polos, pero un polo atomizado y uno unificado. Tenemos 2 polos, uno y sin centro, ¿no? El polo atomizado tiende a perder. Y en ese sentido,
lo lógico sería lograr una opción en ese polo y ojalá ese polo tenga la suficiente madurez política para tratar de resolver los problemas y llevar al centro en procesos de larga data. Es decir, yo no hablo de resolver el problema del centro en un ciclo electoral, no se trata de eso. Se trata de resolver el tema del centro gobernando. El problema es cómo llegar a gobernar. Gracias, Eduardo. Acá te voy a hacer una pregunta que la he combinado porque son varias que más o menos están relacionadas para que tú puedas englobar una respuesta. Juan Antonio Morales nos dice, Alemania, Corea del Sur y otras más han manejado muy bien la crisis sanitaria y no han perdido la democracia. ¿Por qué? Decir porque son alemanes no es una respuesta satisfactoria. Eso es y con otro, cuanto más desigual es la sociedad de un país, descontrolada está la pandemia del COVID. ¿Es ese el caso de Bolivia y de Estados Unidos? Y finalmente, si la democracia liberal occidental representativa parece ser un modelo en crisis, ¿cuál sería el modelo alternativo entonces, futuro? Eso, Eduardo. Bueno, Juan Antonio, qué gusto de saludarte y gracias por asistir a esta tertulia. Hace muchos años que no estoy y te envío un gran abrazo desde ahí. No es una cuestión de porque son alemanes o porque son coreanos, pero sí creo, Juan Antonio, que cuando uno ve lo que ha hecho Alemania en los últimos 30 años en términos de su sistema de salud, han hecho mucho. Lo mismo se puede decir del caso coreano. Ellos entendieron desde muy temprano que tenían que resolver el problema de salud y de demanda de salud. El acceso a la salud en Alemania y en Corea es extraordinario. Construyeron un sistema donde casi es sistemas de salud universales, ¿no? Y eso creo que ha facilitado sobre todo la posibilidad de resolver el problema, no de resolverlo, pero por lo menos de manejarlo de mejor manera. Aunque, como dije en mis comentarios, se acusa tanto a Corea como a Alemania de tratar de concentrar poder en el Ejecutivo. Y hay muchos, pues obviamente, que se refieren a la disciplina alemana o la disciplina coreana, etcétera, que contribuye a que las sociedades en sí sean mucho más disciplinadas. Y te digo eso porque yo vivo en la Florida, ¿no? Vivo acá, no tan lejos de South Beach, ¿no? Y la indisciplina que nos caracteriza en este país, ¿no? A pesar de haber tenido instituciones fuertes, algunos mencionan que es un tema cultural, ¿no? Y yo creo que hay alguna dimensión cultural ahí, no es todo. Es tener buenas políticas públicas, buena institucionalidad y saber llevar adelante un proceso de política pública, ¿no? Y a propósito también, si bien ha tenido un surgimiento de la extrema derecha, Alemania no es un país polarizado, tampoco es Corea. Y por eso se ha logrado, de alguna manera, construir un consenso en torno a la segunda pregunta, Jaime, sí. Estados Unidos es uno de los países hoy en día más desiguales del mundo, ¿no? Aunque obviamente la desigualdad acá es muy diferente a la desigualdad en Bolivia. Y yo creo que las razones por las que no hemos podido resolver el problema acá son muy diferentes de Bolivia, un país como mencioné hace un momento, con 80% de informalidad. Acá, de alguna manera, el Estado pues, ha tenido la capacidad de minimizar el impacto social y económico y creo que lograremos manejar esta situación de alguna manera. A propósito, si bien nadie cree en el presidente Trump en el manejo del COVID y en el manejo de cómo manejó el tema de las manifestaciones, sigue liderando en temas de confianza sobre el manejo económico. Pero sí, Estados Unidos es un país muy desigual
y un país donde la desigualdad, particularmente en el contexto de esta polarización, pues ha llevado a que la respuesta sea tan mala, ¿no? No me acuerdo quién hizo esa pregunta, pero yo lamentablemente ya soy demasiado viejo para crear en utopías y en alternativas, ¿no? Yo me defino siempre como un demócrata de la era de Franklin Delano Roosevelt. Yo soy un liberal, clásico liberal demócrata en este país, y yo sí creo en un Estado que sea responsable socialmente y una economía de mercado, ¿no? Sí creo que esa es la única alternativa y eso es lo que funcionó bien en este país durante muchos años y que de alguna manera ha funcionado bien en otros países. No veo alternativa a eso, no creo en la utopía populista de la derecha, peor en la utopía populista de la izquierda, porque vemos los resultados. Estamos viendo lo que sucede en Venezuela y vemos también, ¿no?, los resultados de gobiernos populistas que concentran poder en el Ejecutivo, desmantelan a las instituciones y nos dejan con países mucho más desiguales. Pues eso es una posición política mía, ¿no? Pero sí reitero que yo no creo en alternativas utópicas, creo por eso en la reconstrucción del centro, pero sobre todo creo en más democracia y no menos democracia. Gracias, Eduardo. Acá hay otra pregunta un poco tricky que dice, si se dice que los candidatos a gobernantes están ofreciendo respuestas simples a preguntas complicadas, ¿piensas que esa realidad puede tener alguna relación con la diferencia generacional? Es decir, gente joven que está muy acostumbrada a tener información de manera fácil, accesible, gracias a los avances tecnológicos. Gente joven a la que no le interesa acceder a información complicada, a la que estamos acostumbrados los de generaciones mayores. Por lo tanto, gente joven a la que le calza perfectamente bien las respuestas simples del populismo. Sí, es una pregunta complicada porque de alguna manera yo creo que, a ver si la respuesta no es demasiado simple, ¿no? Yo creo que nosotros, los mayores, no voy a decir de cuántos años, tenemos esta idea de que de alguna manera nosotros hemos tenido que somos, no voy a decir hasta más inteligentes, y que nos gustan este tipo de tertulias y que podemos conversar más y todo, y vemos a nuestros hijos y el manejo que tienen de estos instrumentos, ¿no? Yo creo que eso es simplificar el fenómeno, porque de alguna manera vemos hoy que el electorado latinoamericano sobre todo sigue siendo muy joven, y vemos que el latinoamericano es el que va a elegir a la gente, ¿no?, que los va a gobernar. Y eso, si bien la demografía hace que América Latina dentro de 2 décadas sea también un lugar de envejecientes, ¿no? Hoy la América Latina sigue siendo bastante joven, pero yo sí creo un poco más en esa juventud porque los tengo de alumnos y los veo todos los días y veo que sí es gente complicada, que entiende ideas complicadas, que estudia, ¿no? Se dedica a tratar de resolver la problemática de sus respectivos países. Entonces sí creo que hay una generación importante que viene, que viene pues ahora a liderar nuestros países, ¿no? Y quizás ahí está la respuesta. Siempre, ¿no?, esa generación no esté, digamos, de alguna manera tan atraída precisamente por esas respuestas simples a problemas complejos, ¿no? Sí hay una tendencia a pensar en que las soluciones deben ser rápidas, y en política, en economía, las respuestas nunca son rápidas, pero sí pienso y sí creo que hay una generación muy importante que está surgiendo ahora
que es muy diferente a nosotros, piensan diferente, tienen un chip en la cabeza que los hace que funcione de manera diferente. Pero sí, de ellos están saliendo grandes soluciones, ¿no? Y que ojalá pues sean también soluciones para la gobernanza. Pero sí creo que hay que tener un poco en esa crítica a los jóvenes, porque al final estos jóvenes lo que dicen es que en la situación en la que estamos precisamente por ustedes los viejos, ¿no? Gracias, Eduardo. Otra pregunta aquí de Manuel Arellano dice, ¿el liberalismo cree en la igualdad de oportunidades, brindando el mejor sistema de salud y de educación posibles? Sin embargo, el llamado liberalismo occidental no ha hecho precisamente eso. ¿Qué diría? Completamente de acuerdo, man, ¿no? Yo creo que precisamente a eso es a lo que me refiero por el tribalismo político. El tribalismo político es lo que ha canibalizado la posibilidad de hacer buena política pública. Esa es mi gran preocupación. Y lo veo, ahora sale un libro mío que hemos tratado de hacer un libro donde yo, siendo un profesor demócrata y un profesor republicano, Darío Moreno, junto con un congresista republicano, David Jolly, y un congresista demócrata, Patrick Murphy, los cuatro nos hemos puesto de acuerdo para escribir algo, ¿no? El título del libro es A Divided Union, una unidad, para tratar de ver precisamente, responder, ¿no? ¿Qué hacemos para lograr la posibilidad de tener política pública bipartidaria en este país? Es decir, ¿cómo reconstruir el centro? Y ahí, pues, la verdad es que no es fácil de hacerlo, porque momentos bipartidarios en la política de los Estados Unidos han sido pocos, no ha sido la norma. Pero precisamente si uno va al año 90 hasta el presente, ve que los momentos bipartidarios han sido cada vez menos. Pero cuando se han dado momentos bipartidarios, grandes soluciones a problemas complejos. Por ejemplo, el caso del finales de la década de los 90, ¿no? Un presidente demócrata, un Congreso dominado por los republicanos, momento bipartidario que logra terminar con el déficit, ¿no? Fiscal que tenía este país, que por supuesto lo desbarataron con gobiernos republicanos posteriores, pero en todo caso, ¿no? Yo sé, Manuel, que han habido oportunidades en las cuales ese bipartidismo, que debe ser una característica necesaria, ¿no?, de la separación de poderes, o sea, la lógica de la separación de poderes es precisamente eso, motivar la posibilidad de política pública coherente para, pues, gobernar de manera racional. Y lo que hemos tenido con el tribalismo político es precisamente esa centralización de poder, esa imposibilidad de gobernar y obviamente llevarnos a un inmovilismo político que es el que nos caracteriza hoy en día. Gracias, Eduardo. Acá Vivian Ocio nos pregunta lo siguiente. En este momento que somos un país sitiado por los agentes de la droga y el narcotráfico y el quédate en casa, ¿será posible ver algunos tips, unas sugerencias de comportamiento a los partidos políticos para llegar a las elecciones? Se necesitarían unos tips. Bueno, ya díamos, ¿no? Hace un momento, pero otra vez pienso que es absolutamente importante que la oposición pueda tener opciones de política pública que sean verdaderamente creíbles y factibles. Y no van a lograr tener esas opciones siempre y cuando haya una oposición absolutamente atomizada. La atomización hace que ninguno de los actores políticos pueda ser una verdadera opción. Y ahí es donde me preocupa mucho, porque obviamente la otra opción de gobierno, que es la más real en este momento, es una opción que no se rige por los parámetros de la democracia liberal.
una oposición que está más preocupada, ¿no?, en volver a retomar el poder que en resolver los problemas de todos los bolivianos. Entonces, en ese sentido, quizás sea una advertencia tardía, ¿no? Pero es algo que me preocupa mucho, es la incapacidad de la oposición en Bolivia, bueno, de la oposición, ni siquiera sé cómo llamarla, de las alternativas en Bolivia, que están atomizadas. Si no resuelven la atomización, yo veo con mucho pesimismo lo que viene en Bolivia después de las elecciones. Yo tengo una pregunta, señor Gamarra. El tribalismo a que usted se refiere, ¿qué es lo que un gobierno tiene que hacer para manejar el tribalismo? Uy, ¿O esa qué también opciones sí. tuviese? Mira, en países donde la política es tan extraordinariamente prebendalista o clientelar, el tribalismo pues obviamente es algo que tiende a exacerbarse, ¿no? Y en ese sentido, el clientelismo político es lo que ha contribuido precisamente una lógica, ¿no?, que algunos politólogos norteamericanos llamaban en ese juego entre los que están adentro y los que están afuera, ¿no? Los que están adentro quieren siempre quedarse adentro y los que están afuera quieren hacer lo que sea para entrar, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo se maneja, ¿no?, el aparato público. Y ahí es donde creo que es absolutamente importante pensar cómo en algunos gobiernos yo había visto que se estaba haciendo en Bolivia, pensando, ¿no? Sí, todo gobierno tiene cierto grado de clientelismo, pero cómo de alguna manera minimizar el clientelismo y construir una institucionalidad burocrática, lograr que no, la política no solo sea el botín, ¿no?, pero que la política sea la fórmula para lograr hacer cambios posibles. Pero yo creo que es quizás lo más complejo, y particularmente en contextos de crisis, ¿no?, donde es muy difícil hacer esos cambios dramáticos en la cultura política de un país. Pero sí vuelvo, es otra vez este dilema, ¿no?, de cómo construir el centro político, cómo eliminar el tribalismo en un contexto de crisis. Y lamentablemente, por eso digo que la única forma es gobernando y a través de la gobernanza tan fundamentales. Gracias, Eduardo. Acá Fernando Campero hace una pregunta, dice Jaime Paz, yo le corrijo, el MIR a finales de los 70 inventó el concepto de entronque histórico con el MNR, o parte de él, como una forma de reencauzar el proceso inconcluso. ¿Crees que un entronque con sectores progresistas del MAS podría ser parte de la solución? Mira, usando esa misma categoría, Fernando, y gusto de saludarte, yo diría lo siguiente. Mira, pues yo partí mis estudios en Pittsburgh con Malloy, básicamente con la revolución inconclusa, ¿no? Y por eso en gran parte cuando yo comencé hoy a hablar, hablé de la democratización inconclusa. Yo creo que Bolivia tiene una democratización inconclusa, ¿no? No se logró avanzar más allá de lo que se había logrado probablemente hasta finales de los años 90 y después vino la respuesta masista, ¿no? Pero yo sí creo, a pesar de que en algunos sectores los pactos políticos no son bien vistos, ¿no? Y hay quienes me acusan de haber dado conceptualmente la definición de la democracia pactada en los años 80, ¿no? Yo sí creo que es un momento en el que sí dar ese tipo de centro solo se va a hacer posible cuando hayan sectores del MAS y del otro lado, ¿no?, que puedan llegar a consensuar y construir un centro, ¿no? Yo creo que uno no debe cerrarse a esa posibilidad,
creo que es muy importante hacer ese tipo de análisis, precisamente porque el MAS representa hoy en día, por lo menos en las encuestas, cerca del 40% del país, ¿no? Y demográficamente tiene una representación extrema. Entonces, cualquier solución al futuro del país debe incluir a esa opción política, porque esa opción política va a estar con nosotros por lo menos el resto de mi vida y seguramente el resto de la vida de la mayoría de ustedes. Gracias, Eduardo. Acá hay una pregunta que creo que es la última, porque vamos a ir cerrando ya. Efraín Camacho nos pregunta, nos dice lo siguiente: el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante. ¿Es esto sostenible? Bueno, es precisamente lo que yo creo que contribuye justamente a la situación en la que estamos hoy, ¿no? De ser sostenible, es probablemente algo que pueda continuar mucho tiempo más, pero yo lo veo desde la óptica de lo que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? La concentración de riqueza en este país es extrema y la única posibilidad de que salgamos del lugar donde nos encontramos, el Fondo Monetario dice que el PIB caerá en 8% este año y a la vez habrá mayor concentración. No es una posición de izquierda ni mucho menos, pero sí creo, ¿no?, que es absolutamente importante resolver esos temas, porque caso contrario, pues le da la razón precisamente a las opciones polarmente opuestas. Le da la razón que estos son países donde la democracia es simplemente nominal, ¿no? Y donde no hay sistemas verdaderamente representativos y que todos gobiernan en bien de algunos sectores y en detrimento de la gran mayoría. Entonces, si bien te digo que puede continuar por mucho tiempo y en ese sentido sostenible, ¿no?, creo que a la vez, entonces, si es que eso continúa, también vamos a continuar con esta situación tan problemática de la democracia y donde las alternativas autoritarias van a ser cada vez más atractivas. Gracias, Eduardo. Si me permites una pequeña pregunta a Ronnie, Eduardo. ¿cómo estás, Ronnie? Hola. Bueno, gracias, voy a ser muy breve. Por eso que yo, precisamente por esa búsqueda del centro, que es tan importante para pacificar a Bolivia, es que he visto al regresar al país después de muchos años, que de alguna manera la izquierda y los 14 años han colonizado la mente nuestra y nos han empujado al extremismo, a la polarización. Y entonces encontramos actitudes polarizantes de la derecha tan grandes como las de la izquierda. Y por eso que cuando se planteó el eliminar o quitarle la personería jurídica al MAS, me pareció un hecho muy peligroso porque los va a arrojar a la vía de la violencia. Y como nosotros tenemos que dar liderazgo con el ejemplo, yo decía, si somos iguales que ellos, ¿para qué los cambiamos? Entonces yo creo que tenemos que hacer nosotros el gran esfuerzo de buscar ese centro en nuestras actitudes, propuestas y, ¿no? Y esa es una de las tareas que tenemos que hacer, no solamente los candidatos, sino la sociedad civil y quienes tenemos de alguna manera, algún grado de influencia en lo que se hace en la política y se piensa. Gracias. De acuerdo, Ronnie, es un poco la tesis de lo que hoy expuse, ¿no? Yo creo que es un grave error quitarle la personería jurídica a movimientos que tienen una base social tan amplia, ¿no? Sí creo mucho en la ley, en la Constitución, ¿no? Pero sí no es una cuestión políticamente viable en este momento en un país como Bolivia, ¿no? Creo que la opción de quitarle la personería jurídica al MAS va a llevarnos a una situación de inestabilidad política
que va a ser lamentable, ¿no? Porque partimos de la idea de que ese partido no es muy democrático, ¿no? Y al no ser un partido democrático, pues las opciones que ellos van a tomar van a ser precisamente justificadas por el hecho de que nosotros, ¿no? Para hablar en el contexto que tú hablaste, va a ser, estamos básicamente violando las reglas de la misma manera que ellos lo hicieron. O sea, two wrongs don't make a right, dicen en inglés, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos un serio problema, que si bien pues obviamente el instinto sería cerrémoslos, dejémoslos fuera, pero cuando tú ves esos mapas, ¿no? Que creo que los compartí contigo en algún momento, Ronnie, ves que este es un país extraordinariamente polarizado en varios temas, y el MAS es una opción extraordinariamente grande. Gracias, gracias Eduardo. Yo creo que con esta intervención vamos a finalizar el abuso que hemos hecho de ti. Efectivamente, la tesis de ganarle en mesa a un partido y no en la cancha, en términos futboleros, no es correcta. Estaríamos implicados en graves problemas si no vamos nosotros haciendo el ejemplo, como dice Ronnie, de qué es lo correcto. Te quedamos muy agradecidos nuevamente y ahora voy a pasarle la palabra a Rosario Chacón, quien nos va a clausurar el evento. Así que muchas gracias, Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia brillante, fructífera y muy esclarecedora, seguida de un debate muy rico con un politólogo de tu talla. Realmente ha sido un gusto para nosotros contar contigo y esperamos volver a poder tenerte en una siguiente oportunidad. A todos ustedes, señores socios, queridos amigos personales y queridos amigos del Círculo, gracias por haber participado, por acompañarnos esta noche y por acompañarnos en las actividades que realiza el Círculo de la Unión. Siempre es muy grato contar con ustedes y tenerlos con nosotros en un futuro próximo. Ha sido una verdadera satisfacción, Eduardo. Nuevamente, gracias. Un gran abrazo al amigo y muy buenas noches. Gracias a ti.